Cuando el vagabundo llegó al restaurante, casi todos los que estaban adentro ya estaban muertos. Por supuesto, él aún no lo sabía, ¿verdad? Era una noche fría de octubre. Llevaba horas pasando árboles por oscuros caminos rurales de Estados Unidos. Los que aún tenían decencia de cubrirse vestían tonos naranja y marrón. Las mismas hojas cubrían el asfalto mojado mientras la rueda delantera de su moto las atravesaba por miles. Solo se dio cuenta de lo hambriento que estaba cuando realmente vio el restaurante. Y era un restaurante auténtico de verdad. Uno de esos grandes tubos metálicos de los años 50 que se levantaron y colocaron por todo Estados Unidos. No era un café pretencioso que solo aparentaba ser un restaurante clásico. Una cápsula de acero brillante con toldo de rayas de caramelo y letrero que decía «Ricos». Detrás, una espesura oscura de árboles que daba paso a kilómetros de bosque salvaje. Podía sentir la arenilla del sueño bajo sus párpados, una cierta pesadez en sus músculos que solo venía después de horas de conducir. La vibración de los manubrios transmitía el retumbar del motor por sus manos y antebrazos, recorriendo sus vías neuronales hasta el resto del cuerpo. Papas gruesas y huevos acompañados de una gran taza de café negro, justo lo que necesita para seguir el viaje. Tiene 1 kilo de polvo marrón de unos amigos al sur de la frontera, bien guardado en su mochila. Ese es el tipo de carga que no quieres llevar cuando no estás completamente alerta. Cuando se detuvo en el estacionamiento, acomodó la pata de la moto y metió las llaves en el bolsillo de su chaqueta de cuero para motociclista. Notó que varios autos estaban estacionados afuera del restaurante, pero desde donde estaba, no parecía que hubiera alguien adentro. Extraño, las luces seguían encendidas y el letrero de LED decía «Abierto». Valía la pena intentarlo. Subió las escaleras con esfuerzo y entró mientras la campanita sonaba. Viejas canciones sonaban en una auténtica rocola al fondo del edificio. Se sentía como entrar en una pintura de Norman Rockwell. Pero, ¿dónde estaban todos? El vagabundo frunció la nariz. Un olor extraño, pero familiar, dulzón de una manera que parecía pegarse a los tejidos blandos en la parte trasera de la garganta. Muerte podrida. Fue entonces cuando bajó la mirada y notó las manchas rojas sobre los azulejos blancos y negros del piso. Huellas y marcas de arrastre. El vagabundo estuvo con grupos duros en su tiempo. Tipos peligrosos que te golpearían la cara con un puño enguantado solo por mirarlos mal. No hacía falta ser veterano para notar que algo andaba muy mal aquí. Pasos, las suelas de los zapatos de vestir rechinando contra el linóleo. El vagabundo se volteó y vio a alguien al fondo del restaurante. Por su postura, parecía borracho, pero sabía que no venderían alcohol en un lugar al que solo podías llegar en auto o en bicicleta. Un hombre con una camisa ajustada y una chaqueta de mezclilla, parado como alguien a quien apenas hoy le hubieran dado piernas y todavía estuviera aprendiendo a usarlas. Su piel gris, ojos fijos. Ninguno de los dos dijo una palabra, tratando de medir al otro. El vagabundo sin apartar la mirada. El hombre al otro lado del restaurante metió la mano en su chaqueta, buscando la empuñadura de su Kimber K6. Un revólver cargado con 6 cartuchos, 3.57 Magnum, que podían ir mucho más rápido que el tipo que le estaba echando esa mirada asesina. Pero eso no importaba. Solo si él desenfundaba más rápido que ese tipo podía alcanzarlo. Y te sorprendería, de verdad te sorprendería, lo rápido que una persona motivada puede cruzar 15 pies. Rara vez hay suficiente tiempo para que alguien, excepto el chico Sundance, saque el arma, apunte al objetivo y dispare. Mientras el vagabundo analizaba las variables, el desconocido gritó y corrió por el restaurante con las manos extendidas como el monstruo de Frankenstein. El vagabundo logró sacar casi por completo la Kimber de la funda cuando el desconocido lo empujó y ambos cayeron al suelo. Unas manos frías rodearon el cuello del vagabundo mientras la Kimber caía y se deslizaba por las baldosas, quedando bajo los taburetes junto al mostrador. Podía intentar alcanzarla, pero el fuerte agarre del desconocido podía haberle quitado la vida. Con una mano, empujó el rostro del desconocido, que para ese momento ya se había contorsionado en una mueca casi rabiosa.
Con la mano libre, el vagabundo buscó en su cinturón, donde tenía una funda para cuchillo Bowie moderno, un arma mucho mejor para encuentros más íntimos como este. Pero esos pensamientos desaparecieron cuando notó los zarcillos, gusanos rosados, que parecían venir de todas partes. Salían de la chaqueta y camisa del desconocido, rodeaban su cuello y surgían de su piel. Todos avanzaban retorciéndose, buscando al vagabundo. Esto no era otro viaje de ácido. Estos monstruos eran reales y lo querían a él, acercándose poco a poco a su cuerpo tendido. Entonces vio la figura levantarse detrás del desconocido, el mono en su espalda, por decirlo así. Un grueso cordón del que salían hilos parecidos a gusanos. Y en la cima de ese cordón, lo que parecía un cerebro humano, con dos ojos azules saltones en tallos mirándolo fijamente. Incluso sin un rostro alrededor de los ojos que les diera algún tipo de contexto humano, reconocía esa mirada. La conocía por los adictos, los yonkis y los enganchados al cristal. Esos ojos hambrientos buscaban droga y harían lo que fuera por otro golpe. Al acercarse los tentáculos, el vagabundo comprendió que él era el golpe. Un estruendo sacudió la cafetería, cambiando el mundo del vagabundo. El cerebro en el tallo explotó y roció baba negra sobre todo cerca, incluido el vagabundo. Todos los tentáculos se aflojaron y el desconocido cayó muerto al suelo. Esa cosa del cerebro. Debió haberlo estado controlando como a un títere. El vagabundo se apresuró a tomar su revólver y volvió a levantarse por encima del mostrador, recuperando el equilibrio, agitando el arma como un loco. Entonces vio a la mesera tras el mostrador, con uniforme rosa retro, pequeño gorro blanco, piel oscura y grandes ojos aterrados. Ella sostenía una escopeta Remington 870 de acción de bombeo, el arma temblando en sus manos, con columnas de humo que aún salían del cañón. Un arma que el vagabundo pensó que guardaban bajo el mostrador para espantar ladrones. Siempre es riesgoso tener un restaurante en medio de la nada. No era para disparar a monstruos devoradores de almas, pero el vagabundo nunca rechazaba una escopeta regalada. «Gracias por la caja fuerte», dijo, bajando su Kimber y evitando meterse esa sustancia negra en la boca. «¿Puede decirme qué pasa aquí, señora?» «Todos están muertos», dijo la mesera. Su voz reflejaba el trauma de guerra. «Entraron y mataron a todos. Eso ya era evidente, y de alguna manera eso no lo llenaba de todo el temor. Eso llegó cuando la mesera miró por la ventana del restaurante y murmuró un simple y silencioso «¡Oh, no!», porque su mente repitió esas mismas palabras cuando miró afuera y vio lo que ella vio. 10 figuras tambaleaban en el estacionamiento. Antiguos clientes, supuso, todos con ese mismo andar tambaleante de zombie que tenía el hombre que acababa de estrangularlo. A pesar de sus diferencias, todos compartían algo en su silueta. La silueta de un cerebro desmembrado se alzaba tras ellos, manipulándolos con sus tentáculos. Veía a 2 tipos muy grandes, probablemente camioneros, parados junto a su bicicleta. Y todos ellos se dirigían de regreso hacia el restaurante, probablemente para investigar si el estruendo que acababan de escuchar presagiaba más víctimas. Al vagabundo no le agradaba pensar en lo que pasaría si se confirmaba su sospecha. «¿Hay una puerta trasera aquí?», preguntó. La mesera, aún sin bajar su Remington, asintió. «Agarra cualquier cartucho extra que tengas y vámonos. No queremos estar en la hora pico de la cena, señora». No hizo falta repetirlo. Ella tomó una caja pequeña y vació los cartuchos rojos de escopeta en el bolsillo de su delantal de mesera. Salieron por la puerta trasera y se adentraron en el aire frío nocturno entre los árboles. ¿Era el bosque desconocido su mejor opción? Quizás sí o no. El vagabundo solo sabía que no podía volver a su moto y que serían blancos fáciles en la carretera. No tuvieron la ventaja de tiempo que el vagabundo había esperado. Pronto pudo ver siluetas emergiendo por la parte trasera del restaurante, las mismas figuras torpes, con cerebros hambrientos que habían estado tiradas por todo el estacionamiento. Era como una infección que se propagaba de persona en persona, sumando más a la horda de adictos que harían cualquier cosa por mantener el subidón un poco más. La mesera gritó
y el vagabundo se volteó hacia el frente para ver a un enorme camionero corpulento con una camisa de franela roja levantarse de la tierra. Una ardilla atrapada en la boca tenía filamentos saliendo de su nariz y penetrando su cerebro, alimentándose de su interior. El cerebro se alzó tras el camionero y lo miró con intensos ojos verdes. Lanzó un golpe amplio con un puño de zombie, obligando a la mesera a agacharse para esquivarlo. Ella accionó la Remington y preparó otro disparo, pero el camionero la agarró por el cañón y la desvió justo cuando ella disparó. El estruendo retumbó en la noche. El vagabundo podía ver cómo el calor del cañón quemaba la carne de la palma del camionero, pero ese grandulón ni siquiera parecía notarlo. Mientras alzaba la otra mano al rostro de la mesera, el vagabundo reaccionó de inmediato. Sacó su Kimber y disparó 3 veces al centro del pecho, un instinto de sus días como policía. Aunque veía las balas impactar al camionero, no había dolor, ni siquiera un gesto de reconocimiento. Simplemente siguió acercándose a la mesera con una determinación inquebrantable. Entonces el vagabundo recordó que la mente de este tipo ya no estaba en su cabeza. Estaba flotando detrás de su espalda, mirando con esos ojos malvados. Ojos sin maldita cara, tal como lo había cantado Hall & Oates. Alineó el cerebro flotante en la mira de hierro y apretó el gatillo, disparando una bala al rojo vivo directamente a ese cerebelo pecador, como si apagara un interruptor. El cerebro soltó un chorro de baba negra y cayó inerte sobre la espalda del camionero, mientras el cuerpo de Marioneta se desplomaba. «Ex cliente tuyo», dijo el vagabundo. La mesera asintió. «Lo siento, no te preocupes», dijo ella. Era muy malo para dar propinas. Pero ya no había tiempo para bromas. Mientras ayudaban al camionero, los del estacionamiento ya estaban a unos pasos detrás. El vagabundo y la mesera fueron llevados más profundo en el bosque, lejos de la luz del restaurante. El entorno se volvía más oscuro mientras corrían entre los árboles, seguidos de cerca por la horda. Parecía que no había salida y estaban condenados a morir o ser capturados, lo mismo que morir. En la oscuridad del bosque, disparando al azar en la noche. «Espera», dijo la mesera. El vagabundo notó que ella señalaba una puerta de hierro entreabierta en un búnker improvisado de concreto. No era gran cosa, pero serviría. La pareja corrió, se escondió y cerró la puerta, quedando en total oscuridad. La mesera palpó la pared, esperando contra toda esperanza encontrar un interruptor de luz bajo su mano, y el universo le sonrió. Con un clic, un viejo foco sobre sus cabezas se encendió con dificultad. La habitación era pequeña, pero una escalera de piedra llevaba más adentro del edificio, y con los locos cerebrales afuera, golpeando la puerta con los puños hasta hacerla puré y tratando de abrirla a la fuerza, bajar parecía la única opción lógica. El vagabundo expulsó el cilindro de su Kimber, retiró los cartuchos usados y colocó algunas balas más de su bolsillo en su lugar. La mesera hizo lo mismo, puso cartuchos extra en el puerto de carga de la Remington. Bombeó la escopeta con cautela y bajaron. «¿Sabes qué es este lugar? Supongo que eres de aquí, ¿verdad?», preguntó el vagabundo. Ella negó. Nunca había llegado tan lejos en estos bosques. Al final de lo que parecía una escalera interminable, encontraron lo que parecía ser un laboratorio improvisado. Terminales de computadora de la era de la Guerra Fría, cajas de archivos y, lo más destacado, una serie de enormes tubos llenos de un líquido viscoso. Los que no estaban rotos igual derramaban ese líquido en el suelo. En los que aún estaban intactos había una vista familiar. Cerebros humanos con sistemas nerviosos centrales completamente formados debajo de ellos, completos con ojos en tallos. Le provocaron escalofríos tanto al vagabundo como a la mesera. Así que estas eran esas cosas de afuera, las cosas que se habían llevado a esas personas. Las vaciaron, las poseyeron, las reclamaron. «¿Quién haría algo como esto?», dijo la mesera. «Hecho, estás atrapado», respondió el vagabundo. Nadie pudo decidir cuál opción era más inquietante. Luego oyeron algo detrás de las cajas de archivos. Ambos se voltearon, apuntando sus armas hacia la penumbra, listos para desatar todo el infierno sobre lo que se atreviera a salir arrastrándose hacia ellos. Pero el científico que apareció parecía humano.
No deberían estar aquí, dijo. Los van a dejar salir. Bueno, ya están afuera, dijo el vagabundo, sin bajar su arma. Entraron al restaurante y asesinaron a mis clientes, dijo la mesera. No creían que el doctor pudiera ponerse más pálido, pero de alguna manera sucedió. Su piel húmeda rezumaba sudor frío. Necesitamos refuerzos, murmuró. Si llegan a un centro poblado, ellos... Fue interrumpido a mitad de la frase por unos tentáculos rosados que lo envolvieron por detrás. No alcanzó a gritar antes de que se deslizaran en su piel, poniendo sus ojos en blanco mientras un cerebro lo miraba detrás de él. Fue así de rápido, solo cuestión de segundos, y el hombre desapareció. Mientras el vagabundo y la mesera se preparaban para disparar, el científico se inclinó. De pronto, una tos húmeda y áspera lo hizo convulsionar. Su mandíbula se abrió de par en par y algo húmedo y rosado salió a la fuerza. Un segundo cerebro, con ojos fijos y el sistema nervioso húmedo arrastrándose como cola de cometa, cayó al suelo con un golpe nauseabundo. Antes de que el vagabundo o la mesera superaran su confusión y asco para disparar, la criatura antinatural se lanzó hacia ellos. Esta es una anomalía poco conocida, de las más oscuras del catálogo inicial de la Fundación. No te equivoques, si subestimas a tu oponente, tus últimos pensamientos podrían ser una comida satisfactoria. Para el SCP-1027, también conocido como el Sistema Nervioso Central Carnívoro, todo está en el nombre. Este sistema nervioso central humano exhibe conductas depredadoras y parasitarias hacia seres sensibles, aunque se parece mucho a una idea claramente de los años 50 sobre la vida alienígena. Este ser es completamente humano genéticamente, y eso hace que su comportamiento agresivo hacia otros miembros de su supuesta especie sea aún más desconcertante. Lo más evidente de esta anomalía tan desagradable es que puede sobrevivir fuera del cuerpo humano. Créeme cuando te lo digo. Si te encontraras con una de las varias anomalías capaces de arrancarte limpiamente todo el cerebro y el sistema nervioso central, no sobrevivirías al proceso durante varios segundos muy dolorosos. Las muestras custodiadas por la Fundación, medidas del ápice cerebral a la base del nervio ciático, van de 11 a 15 metros. Tienen la mayoría de los sentidos humanos básicos: ojos, nervios táctiles, cóclea y posiblemente olfato rudimentario. Todos los sistemas neuronales de SCP-1027 permiten locomoción, es decir, cada parte de esta criatura puede moverse. Aunque su estructura similar a la de un molusco facilita su movimiento en soluciones salinas, también puede desplazarse y perseguir en tierra firme. La vaina de mielina que cubre las células de SCP-1027 tiene aproximadamente un 300% más de grosor que la que se encuentra en un humano adulto sano, lo que les otorga una durabilidad monstruosa en comparación con sus contrapartes humanas. Esa durabilidad nos preocupa, ya que la dieta principal de SCP-1027 es materia cerebral humana. Más específicamente, se alimentan de nuestros neurotransmisores, todas las delicadas hormonas que transportan pensamientos y sentimientos a través de los canales de nuestra mente. Y todos sus métodos para obtenerlos son invariablemente mortales. Aunque, en un giro de los acontecimientos, tanto científicamente interesante como existencialmente aterrador, se ha demostrado que las criaturas pueden sobrevivir durante periodos prolongados sin alimentarse. Aún no sabemos si estas entidades necesitan alimentarse biológicamente o solo disfrutan las sensaciones que obtienen al consumir nuestros neurotransmisores. Para muestras en cautiverio, la Fundación ha notado que se vuelven más dóciles con alimentaciones frecuentes. Al enfrentar una presa viva, las muestras de SCP-1027 se lanzan velozmente al objetivo y se adhieren a su sistema nervioso central. Efectivamente, secuestrarán el cuerpo de su víctima, tomando el control para alimentarse de esos deliciosos neurotransmisores. No necesitas estar vivo para que esto funcione. Han entrado en cerebros de recién fallecidos por los conductos auditivos. Al cruzar las membranas meníngeas, los ganglios neurales de SCP-1027 liberan una alta dosis de dopamina modificada en el cerebro. Incluye un impulso eléctrico de unos 150 milivoltios.
En 90% de los casos, esto revive al cadáver, que sigue controlado por SCP-1027 hasta que se acaben los neurotransmisores. En este periodo, el cuerpo mostrará instinto e inteligencia de un primate básico y probablemente se usará para cazar nuevas presas. 1027 tiene la ventaja de tener piernas de su lado. Por su naturaleza consciente y depredadora, esta entidad recibió la clase Euclid, asignada a anomalías con riesgo de fuga autónoma. SCP-1027 debe mantenerse en un tanque de contención estándar, sumergido en solución salina. El personal debe evitar el contacto directo con SCP-1027, con la excepción del personal encargado de la alimentación. A SCP-1027 se le debe proporcionar un cerebro bovino fresco por semana. El personal que alimente a SCP-1027 debe usar equipo de bioprotección. Nivel 4. En caso de exposición a SCP-1027, el personal afectado debe ser tratado de inmediato como instancias de SCP-1027 y sometido a los protocolos estándar de contención. Como reflexión final, solo les pido que tengan cuidado allá afuera. Nunca sabes cuándo algo hambriento de tus pensamientos está acechando a la vuelta de la esquina, deslizándose con sus tentáculos hacia ti. Después de todo, una mente es algo terrible de saborear. Visita el Patreon del Dr. Bob y conviértete en investigador junior hoy mismo. Ve y revisa otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como el SCP-700 5 plastilina militarista.